Muy buenos días, amados. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio de la palabra, en una meditación diaria que traemos hasta sus casas a través de estos videos. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por compartirlos, por comentarlos. Gracias por toda la actividad que tenemos de edificación a través de esta plataforma. Y bueno, seguimos hablando de los celos, de la envidia. Y realmente es algún pecado con el que en alguna oportunidad nos hemos enfrentado o hemos sido contagiados por ellos. Y dejar los celos, dejar la envidia, es todo un proceso. Y una de las claves que quiero brindarles en este momento es que tenemos que quitar nuestros lentes y empezar a ver con la perspectiva divina, con la perspectiva de Dios. ¿En qué sentido? En que yo debo ir a la palabra y permearme en lo que dice ahí y entender cómo Dios me ve. Si yo voy a la palabra de saber que Dios me ama con amor eterno, es saber que somos hechura suya, como lo dice Efesios 2:10, y que dice la palabra también que por la gracia de Dios somos lo que somos. Eso está en 1 Corintios 15:10. Entonces, muchas características, y son muchas más, incontables las cualidades desde la perspectiva divina de cómo Dios nos ve. Cuando tenemos eso muy claro, podemos empezar a mirar desde otra manera todas las cosas que nos acontecen en nuestra vida. Y también el hecho de compararnos con los demás. Si yo entiendo que Dios está trabajando en mi vida, como también entiendo que Dios está trabajando en otra persona, en el hermano, en la congregación, pues he de saber que los procesos que Dios tiene son individuales. Yo no puedo tener un punto de comparación de, ay, mira, ese mi hermano, mira, porque él sí tal cosa, porque él sí le pasa esto y a mí no. Dios me trata a mí como un individuo, de manera que si yo tengo eso, claro, la individualidad de Dios, el saber que Dios me creó como un individuo, pero que también hago parte de un cuerpo, y el saber que sé cómo trabaja en mi hermano, también está trabajando en mi vida. Entonces no debe mortificarme porque a mí esa pregunta no debe mortificarme en comparación con otros, sino debo tener una perspectiva bíblica acerca de lo que Dios hace y de cómo Dios me ve. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das también de estudiarla, de meditarla y pedimos de ti la guía y la dirección en este tiempo, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo que está con nosotros nos acompaña en todo, Padre. Oramos dándote a ti la gloria en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bueno, tengo para hoy una historia que está contenida en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 44 al versículo 46. Hechos 13, 44 al 46. Y bueno, tenemos a Pablo en ese viaje misionero junto con Bernabé y llegan a un lugar que se llama Antioquía. Van a un día de reposo, predican la palabra y mucha gente, wow, enséñanos más. Les enseñaron más y el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado, estaba ahí Pablo y Bernabé enseñando la palabra y vamos a ver lo que acontece en este momento. Versículo 44 del capítulo 13 dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Wow, no estamos hablando de 10, 20, sino dice casi toda la ciudad, un gran número de personas. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué hicieron? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo, como una de las características que tenía era visitar las sinagogas judías que estaban a lo largo de toda esta región. Entonces él visitaba, enseñaba la palabra, predicaba el evangelio desde la perspectiva del Antiguo Testamento, desde todas las profecías mesiánicas, comenzando desde Moisés, como lo hizo Jesús en el camino a Emaús, y enseñándoles la palabra, compartiéndoles acerca de Jesús. Pero llegó un momento en el que los judíos se pusieron celosos, empezaron a combatir, a pelear, a contradecir. ¿Por qué? Motivados por el pecado que nosotros estamos analizando en la Biblia, que son los celos. Y mira todo lo que les llevó a estos judíos a rebatir, a contradecir y hasta blasfemar contra Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Por los celos. ¿Qué estaba pasando en el entorno? Los judíos dice que al ver la muchedumbre se llenaron de celos. Cuando deberíamos, y yo pensaba, bueno, ¿cuál debería haber sido la mejor reacción de los judíos frente a esta situación? ¿Qué debieron haber hecho?
Claro, ellos decir, wow, qué chévere, Pablo y Bernabé están dando a conocer el mensaje de Dios, están predicando de Dios, más gente está conociendo, wow, lograron juntar a casi toda la ciudad. Qué bueno, gloria al Señor, porque su nombre va a ser glorificado. Pero ellos no pensaron de esa manera, ellos pensaron, wow, ellos son más populares que nosotros, mira toda esta cantidad de gente que les está siguiendo y a nosotros unos poquitos en la sinagoga. Y se llenaron de celos. Entonces, ¿qué es lo que generó todo? Envidia, los celos, al ver la popularidad que estaban alcanzando Pablo y Bernabé con las muchedumbres que se estaban levantando. ¿Y qué tal nosotros? ¿Alguna oportunidad has sentido envidia de la popularidad o del alcance o de la posición que está logrando otra persona? O tal vez como familia envidian a otra familia que el Señor ha bendecido tal vez económicamente, con un buen trabajo, con un buen número de hijos, y envidiamos esas posiciones. Envidiamos y tenemos celos de lo que el Señor está haciendo a través de otra persona y en otras personas. Si es así, podemos identificarnos con estos judíos, pero yo quiero que estemos pensando, bueno, si luchamos con los celos, luchamos con la envidia, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué ayuda me da Dios para solucionar estos celos y esta envidia que a veces se generan en mí? Que nos sentimos tentados a sentir y a manifestar esa envidia y que mira cómo lo manifestaron los judíos, contradiciendo, combatiendo, hablando mal, blasfemando. ¡Wow! Mira, y que no es un pecado liviano, sino realmente como leímos la vez pasada, que es un pecado que ¿quién se detendrá ante los celos y la envidia? ¿Quién se va a detener? Entonces todo está es súper encadenado, los pecados que hemos visto, el orgullo, lo que hemos visto de la ira, y ahora los celos están encadenados y centrados en el yo, en el corazón, en el ego del ser humano, en ese orgullo que tanto daño nos hace. Entonces, vamos a ver un antídoto. Y quiero que ustedes acompáñenme a leer este pasaje y ustedes mismos van a decir, bueno, ¿qué cosas vemos aquí en este pasaje? Puede que haya unas cosas que yo ya he mencionado, pero si ustedes ven otras cosas, pues déjenlo en los comentarios del video. Eso es una manera en que ustedes pueden participar también para la edificación de la iglesia. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Y entonces vamos a ver qué antídotos encontramos aquí que nos pudieran servir para vencer la envidia. Filipenses 2, 1 al 4 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces, en lo que yo pensaba y meditaba en este pasaje es que hay una base primordial y comienza con el versículo 1 y terminando en el 2 con una serie de características que sientan la base sobre Cristo mismo. Es tener el mismo sentir, estar unánimes, teniendo la misma comunión del Espíritu, el consuelo de amor, que completemos ese gozo. Todo esto sobre la base de una comunión con Cristo, dedicados a un mismo propósito, habla de unanimidad, que tengamos un mismo sentir, que tengamos, ya que tenemos esa misma comunión a través de su Santo Espíritu, pues podemos experimentar y sentir esto mismo, todo sobre la base de ser estimulado por Cristo. Aquí dice el versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo. En otras versiones, si hay algún estímulo en Cristo, nos habla de esa manera. Entonces, todo sobre la base de Cristo y su ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Realmente Jesús sintió envidia de todos los otros líderes que habían, manifestó esa envidia en ira, en peleas, en contiendas. Vamos a ver lo que hizo Jesús y darnos cuenta que estos principios bíblicos que encontramos en este pasaje los vivió Jesús de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener? Todo sobre la base del estímulo de Cristo. Lo siguiente está en el versículo 3 que yo observé. Si ustedes ven otras cosas, lo que les digo, anótenlas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En otras versiones habla de rivalidades, que no debemos hacer algo porque estamos en competitividad y queremos vanagloriarnos, ser exaltados. Y entonces yo quiero hacerlo mejor. Y realmente a veces luchamos con eso y queremos y que la motivación es que yo quiero vencer a este otro, yo quiero hacerlo de la mejor manera, mejor que esta otra persona. Y la Biblia nos manda enfáticamente a que no debe ser nuestra motivación el hacerlo. Ahora, ¿qué debería ser nuestra actitud? Entender primeramente que esa competitividad,
se genera por una comparación excesiva que nos lleva a que yo quiero ser el mejor, y esa es rivalidad, eso es orgullo, y eso es pecado. Yo querer ganarle al otro. Estamos en el cuerpo de Cristo y como tal todos los miembros somos súper importantes a los ojos de Dios, y por eso debemos adoptar esos lentes de Dios, esa perspectiva divina para vernos como Él nos ve. Entonces todos tenemos esos mismos títulos en Cristo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Y el texto mismo nos va a decir en el versículo 3 que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, entonces cambiemos eso. Dice que debemos actuar con humildad, siendo humildes. Y eso era el antídoto que vimos para el orgullo. Y es muy aplicable también aquí en cuanto a los celos. ¿Cuál es nuestra actitud? Total humildad. ¿Cómo se ve esa humildad? ¿Cómo se muestra esa humildad? En el mismo versículo nos va a decir, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si yo veo a los demás superiores, estoy en humildad. Si yo veo a los demás así por encima del hombro, yo estoy puesto en alto, soy vanaglorioso, estoy exaltado, y los demás son inferiores. Y eso es ser soberbio, ser altivo, ser orgulloso. Todo lo contrario a la humildad, que es el principio que estamos aprendiendo aquí. El antivalor también de los celos. Entonces, ahora miramos el versículo 4, también nos da más vistos de cómo se ve esa humildad. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí desentronamos, quitamos ese trono al yo. Aquí yo no soy el importante, sino los importantes son mis hermanos. Los importantes son también lo que Dios está haciendo en las otras personas. Entonces, realmente muchas cosas para estar pensando. ¿Cómo es mi visión frente a los demás? ¿Yo me considero superior a los demás o inferior a los demás? Ahora también podemos irnos a un extremo pecaminoso en cuanto a esa falsa humildad que llamo yo, de irnos a un extremo en que, yo soy un gusanito, yo soy lo peorcito y no, y todos los demás sí, no. No, yo debo conservar un equilibrio, y es un equilibrio bíblico de cómo Dios me ve, un equilibrio bíblico de qué dice la Biblia acerca de yo como hijo de Dios en esa posición en Cristo, cómo me ve Dios. Ese es el equilibrio y ahí nos centra Dios. Entender la superioridad divina, la superioridad de los demás, estimando a los demás, pensando más en otros que en mi propio bienestar. ¿Cómo nos sentimos ante de pronto ver la popularidad, la prosperidad de otras personas, de otros hermanos, de compañeros de trabajo que lo ascendieron? ¿Y yo cómo me siento? Yo debo pensar bíblicamente y decir, bueno, el Señor piensa y me manda que yo le debo estimar como superior. Qué chévere que Dios te haya dado ese cargo, qué chévere que Dios le esté prosperando, qué chévere que te hayas comprado ese celular nuevo, qué bacano, qué genial que el Señor te dé la provisión para hacerlo. Gracias a Dios por tu trabajo. Y empezar a pensar bíblicamente, a cambiar ese chip de nuestros pensamientos en que yo soy el importante. No, lo importante es mi hermano. Entonces, menos en mí, más en el hermano, más pensamientos de estimar a los demás como superiores y conservar ese equilibrio, estar totalmente centrados en cómo Dios nos ve, en cómo Dios nos muestra su amor, entender que somos hechura suya, entender que Dios tiene propósitos, que Dios tiene planes, pero que trabaja individualmente. El proceso en el que yo estoy lo tiene solo conmigo. El proceso en el que está mi hermano lo tiene con esa otra persona. Y cada uno de nosotros estamos avanzando en pro de ser conformados a la imagen y a la estatura de Cristo. Cristo habita en nosotros y el Espíritu Santo habita en nosotros, y Dios está trabajando para conformarnos a su imagen. Y en ese proceso también el Espíritu Santo nos confronta con nuestros pecados, puede ser la envidia, los celos, el orgullo, la ira y otros tanto más, en los que a veces nos sentimos tentados y nos sentimos ahí luchando con ello. Y esa lucha es buena, pero debemos capacitarnos, a estar en la palabra, a memorizar textos bíblicos que nos ayuden a ejercitarnos para vencer esas tentaciones también. Sigamos conociendo al Señor, sigamos conociendo su carácter. A través de la palabra le podemos conocer y entender que Él es bueno, que Él es santo, que Él es puro. Y entre más le conocemos, más queremos imitarle, más queremos ser como Él. Padre, damos gracias por tu palabra, por todos esos principios que nos dejas de la envidia, de los celos, pero sobre todo de la humildad, del pensar en otros. Señor, ayúdanos a seguir pensando y adoptando esa mente de Cristo, esa mente bíblica, que nuestros pensamientos sean renovados a través de la palabra, Dios. A ti damos la gloria, te damos las gracias porque tú nos ayudarás en este diario vivir, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amamos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y nos vemos en la próxima vez. Chao, chao.